Hola, soy Elisa Villasevil, soy técnico de epidemiología y programas y voy a hablar de la epidemiología del tabaquismo. En primer lugar, vamos a hablar de la prevalencia del consumo de tabaco, tanto a nivel mundial como en España y en Andalucía. A continuación hablaremos de la patología asociada con el consumo a tabaco, tanto de la morbilidad como la mortalidad, y finalmente terminaremos con los beneficios del abandono del hábito tabáquico. En un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2008 podemos ver que el tabaco es un problema de salud pública a nivel mundial debido a la gran carga de enfermedad y mortalidad a la que a él se atribuyen. En el año actual vemos que se consumen más de 15.000 millones de cigarrillos al año a nivel mundial. El consumo de cigarrillos ha ido aumentando progresivamente en los últimos años y países como China concentran casi el 40% del consumo a nivel mundial de cigarrillos. Si vemos dónde viven los fumadores, vemos que actualmente 2/3 de los fumadores se reparten entre 10 países. De nuevo, es China uno de los países que más número de fumadores concentra, seguido por India e Indonesia. Si ya vamos a un indicador en el que se tiene en cuenta el total de población, es decir, el consumo de cigarrillos per cápita, vemos que los países que tienen un mayor consumo de cigarrillos per cápita a nivel mundial son países como Rusia, Bulgaria, Grecia o Serbia. España está en un nivel medio alto, es decir, tiene un consumo de unos 2.500 cigarrillos anuales per cápita. Este consumo es bastante superior al de otros países de nuestro entorno. Ya a partir de ahora nos vamos a centrar en datos de prevalencia de consumo en nuestro medio, en España. Para ello vamos a utilizar la Encuesta Nacional de Salud, cuya última edición fue en el año 2006 y en la que se encuestó a personas mayores de 16 años. A nivel autonómico tenemos la Encuesta Andaluza de Salud, cuya última edición fue en el 2007 y se realizó en una población similar a la de la Encuesta Nacional de Salud. Para completar estos datos voy a hablar de la encuesta realizada por el Plan Nacional de Drogas, cuya última edición fue en 2011, que la población a la que se encuestó es diferente, es la población entre 15 y 64 años. Si vemos la prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional, los datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2006 reflejan que hay un 30% de fumadores en la población española. De ellos, un 3% tienen un consumo ocasional y alrededor de un 27% tienen un consumo diario de tabaco. El tabaco es la droga más consumida después del alcohol en España. Datos de la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas muestran que el 40% de la población entre 16 y 64 años consumen tabaco habitualmente. En la Encuesta Nacional de Salud vemos que la prevalencia de tabaquismo es superior en hombres que en mujeres. En hombres ha ido disminuyendo desde los años 90, partiendo de una prevalencia superior al 40% a la actual, que es alrededor de un 31%. En las mujeres vemos que esta disminución en la prevalencia ha sido más tardía debido a que se han incorporado de forma también más tardía al hábito, y en los últimos años todas las campañas publicitarias han tenido como foco a las mujeres, con lo cual han seguido fumando durante más tiempo y no ha sido hasta más tarde que han empezado a abandonar el hábito. Si vemos los datos en Andalucía, vemos que en el año 2007, que son los últimos datos que tenemos, la prevalencia era algo superior a la del resto de España. Hay que destacar que no es hasta el año 2007 en el cual el plan de tabaquismo andaluz es cuando se pone a funcionar de forma más intensiva, con lo cual podemos suponer que actualmente este consumo, esta prevalencia de tabaquismo es inferior a la que ahora estamos viendo. Si vemos por grupos de edad, observamos que el grupo que tiene un mayor consumo de tabaco es el de entre 25 y 44 años, con unas prevalencias de consumo de un 40%.
En los grupos de edades más jóvenes, por lo que antes he comentado, vemos que la prevalencia de consumo es mayor en hombres que en mujeres, siendo que en el resto de grupos pasa al contrario, que los hombres tienen una prevalencia superior. La edad media de inicio se encuentra entre los 16 y los 17 años y no ha cambiado en los últimos años. Es muy importante destacar las diferencias que hay por clase social. Si vemos en las encuestas de los años 90, el consumo de tabaco era mucho más frecuente en las clases sociales más favorecidas, es decir, en las clases 1 y 2. Actualmente este panorama ha cambiado totalmente y vemos que las clases que más fuman son las clases 4 y 5 y los desempleados, es decir, las clases sociales más desfavorecidas, que se han ido incorporando de forma más tarde cuando ya las clases más favorecidas estaban empezando a abandonar este hábito. Si analizamos qué sucede en grupos especiales como son los adolescentes, en una encuesta realizada en estudiantes de secundaria entre 14 y 18 años, vemos que casi el 40% de los jóvenes han fumado alguna vez en su vida, han probado el tabaco. Sin embargo, vemos que la prevalencia de consumo está disminuyendo en los últimos años. En esta tabla se muestran datos tanto de Andalucía como de España y vemos que en Andalucía hay una prevalencia de consumo en jóvenes entre 14 y 18 años algo menor que en el resto de España. Estos son datos del año 2011 y aquí pues podemos ya ver los resultados del plan andaluz de tabaquismo, que ha hecho un especial hincapié a través del programa Forma Joven, que ha actuado en los institutos de secundaria de nuestra comunidad, y vemos pues que se ha conseguido que se disminuya pues esa prevalencia de consumo de tabaquismo. Otro grupo muy importante es el de las embarazadas. Las embarazadas es una población que está especialmente sensibilizada a realizar cambios saludables en sus hábitos de vida. Es un grupo en el que podemos y debemos actuar de forma intensiva, ya que se ha visto que el 30% de las mujeres embarazadas fumaban antes de iniciar el embarazo. En un estudio que se ha realizado en un área de salud de Zaragoza, se ha visto que solamente un 40% de estas mujeres abandonan el hábito tabáquico durante el embarazo, persistiendo un 60% en este hábito. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al final del embarazo vemos que un 18% del total de embarazadas han continuado fumando durante el embarazo, con las repercusiones negativas sobre su salud y la salud del feto que veremos más adelante. Muy importante también intentar que estas mujeres que cesan en el tabaquismo durante el embarazo luego continúen con el potencial beneficio que va a tener este niño, que no va a estar expuesto al humo del tabaco durante su infancia. Relacionado con esto, pues bueno, está el grupo de los niños. Tenemos datos de la Encuesta Nacional de Salud del año 2006, en la que vemos que un gran porcentaje de niños siguen todavía expuestos al humo de tabaco en sus hogares, con las consecuencias que esto va a tener y que vamos a ver más adelante. A continuación voy a hablar de las consecuencias del consumo de tabaco, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad. El humo del tabaco tiene más de 4.000 sustancias químicas, entre ellas irritantes y sustancias carcinógenas. El principal carcinógeno es el alquitrán, pero se encuentran en el humo del tabaco muchas más sustancias con un potencial carcinógeno importante. La nicotina es la sustancia que produce la dependencia, pero hay otras sustancias como el amoníaco que hacen que la nicotina tenga un mayor efecto. Si volvemos al informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2008, vemos que durante el siglo XX se han producido más de 100 millones de muertes que son atribuibles al consumo de tabaco.
En el momento actual, el consumo de tabaco es responsable de más de 5 millones de muertes anuales a nivel mundial, la mayor parte de ellas en países en vías en desarrollo. Y si todo continúa como hasta ahora, el tabaco será el responsable de más de 1.000 millones de muertes a nivel mundial durante el siglo XXI. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, actualmente el 12% de la población adulta mundial muere a causa del tabaco. Si nos vamos a la región europea de la OMS, vemos que esta mortalidad atribuible es de un 16%, y si tenemos en cuenta únicamente a los varones europeos, vemos que 1 de cada 4 muere a consecuencia del consumo de tabaco. El tabaco es un factor de riesgo para 6 de las 8 principales causas de muerte a nivel mundial, es decir, para todas ellas, con excepción del VIH-Sida y las enfermedades diarreicas, como podemos ver en este gráfico. Si nos vamos ya a un estudio a nivel español del año 2006, vemos que de las más de 350.000 muertes anuales que se producen, más de 58.000 son debidas al consumo del tabaco, es decir, un porcentaje muy similar a los datos europeos que habíamos visto de un 16%. En hombres pues sucede lo mismo que sucede a nivel europeo, que la mortalidad atribuible al consumo de tabaco es aún superior, con casi un 25% de muertes atribuibles a este hábito. Si vemos datos más cercanos, bueno, pues unas 160 personas mueren al día por consumo de tabaco. De ellas, 124 son hombres y 37 son mujeres. Es bien conocida la patología asociada al consumo de tabaco, entre lo que destacan enfermedades crónicas, tanto respiratorias como cardiovasculares, y tumores. Pero el tabaco también es responsable de otras múltiples patologías, como pueden ser enfermedades a nivel bucal, enfermedades óseas como la fractura de cadera. También está relacionada con efectos en el sistema reproductor y con otras múltiples enfermedades. A continuación vamos a ir hablando de las tres grupos principales de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. En primer lugar, las cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares están en general aumentadas unas 2,5 veces en las personas fumadoras. Hay un efecto dosis-respuesta, es decir, a mayor consumo de tabaco, mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Vemos que este efecto es mayor en las personas jóvenes y en las mujeres. Y el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular disminuye en los exfumadores, disminuye de forma progresiva, llegando a niveles casi similares a los de no fumadores. La cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular es 2,5 veces más frecuente en fumadores que no en fumadores. El efecto del tabaco es dosis-respuesta, es decir, a mayor consumo, un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades. El tabaco tiene un mayor efecto en jóvenes y en mujeres, y al abandonar el hábito tabáquico, este riesgo va disminuyendo hasta niveles que se acerca a los no fumadores. Si vemos por enfermedades, en el grupo de edad entre 35 y 64 años, vemos que el riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica está aumentada más de 3 veces en mujeres fumadoras. En mujeres fumadoras entre 35 y 64 años aumentan casi 4 veces el riesgo de morir por una enfermedad cerebrovascular. Vemos también que este riesgo disminuye en los exfumadores, llegando casi a niveles de los no fumadores. El consumo de tabaco es el responsable de casi el 40% de las muertes por cardiopatía isquémica y por enfermedad cerebrovascular en menores de 65 años, suponiendo una pérdida de casi 15 años de vida. Las enfermedades respiratorias son otro de los grupos de enfermedades más directamente relacionadas con el consumo de tabaco. El consumo de tabaco es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aumenta el riesgo de desarrollarla entre 10 y 12 veces. Casi el 20% de los fumadores desarrollarán EPOC.
y el tabaco es el responsable del 80% de las muertes por esta enfermedad. Hay una clara relación dosis-respuesta, es decir, a un mayor consumo de tabaco, un mayor riesgo de desarrollo de POC. Y este riesgo, si bien disminuye, persiste de forma residual una vez que se ha abandonado el consumo. Otro grupo de enfermedades importantes son los tumores. El consumo de tabaco está relacionado con la aparición de múltiples tumores, entre los que destacan los tumores de vías respiratorias, como el cáncer de pulmón, y otros tumores de vías aerodigestivas superiores. Pero también está relacionado con tumores como el cáncer de hígado, el cáncer de riñón, de vejiga y el cáncer de cérvix. Hay que destacar un efecto de sinergia entre el tabaco y otros tóxicos como pueden ser el alcohol a la hora de desarrollar tumores como son el cáncer de pulmón o los cánceres de vías digestivas. Y también el efecto sinérgico entre el virus del papiloma y el tabaco a la hora del desarrollo del cáncer de cérvix. Al abandonar el hábito, el riesgo de desarrollar estos tumores disminuye de forma importante, pero sigue persistiendo un riesgo residual. Si nos vamos al tumor más directamente relacionado con el consumo de tabaco, que es el cáncer de pulmón, vemos que los varones fumadores tienen más de 20 veces más de posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón que los no fumadores, mientras que las mujeres tienen casi 13 veces más de riesgo, las mujeres fumadoras, de desarrollar un cáncer de pulmón. Vemos que en los exfumadores este riesgo disminuye hasta 8 veces en hombres y 4 veces en mujeres. Luego, el consumo de tabaco vemos que está relacionado con múltiples enfermedades más. Aumenta el riesgo de ser hospitalizado, aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones tras la cirugía, de tener cataratas, de tener enfermedades digestivas como la úlcera. Y luego pues está muy relacionado con el envejecimiento cutáneo, como podemos apreciar en esta imagen, en la que vemos a dos hermanas gemelas, una de ellas consumidora de tabaco y otra no, y se ve claramente el efecto que tiene el tabaco sobre la piel. Hay que destacar también las consecuencias que tiene la exposición al humo de tabaco sobre el fumador pasivo. Hay una serie de patologías que están claramente evidenciadas, que están relacionadas con la exposición al humo del tabaco, como pueden ser el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón en adultos, y la muerte súbita y las infecciones respiratorias y de oído medio en niños. Luego hay otra serie de enfermedades en las que de momento se sugiere que están relacionadas con esta exposición al humo de tabaco, pero que en el momento actual no hay evidencia científica suficiente, aunque es probable que en el futuro la haya, como son varios tipos de tumores infantiles o en el caso de ictus en el adulto. Y luego pues destacar la importancia de la patología relacionada con el consumo del tabaco en la embarazada. El consumo de tabaco tiene una repercusión muy importante tanto en la madre como en el feto, aumentando el riesgo de parto pretérmino y de bajo peso al nacer. Los hijos de fumadoras en general pesan unos 200 gramos menos que los hijos de no fumadoras. Y muy importante destacar que no solamente el consumo de la mujer le está afectando, sino la exposición al humo ambiental. Se ha visto que los hijos de mujeres cuyas parejas son fumadoras tienen un mayor riesgo de nacer con bajo peso. Y bueno, pues a continuación, ya para terminar, vamos a hablar de los beneficios del abandono del hábito tabáquico. Es muy importante saber que en el momento que uno se fuma el último cigarro, empieza a recibir los efectos beneficiosos del abandono de este hábito. En un corto plazo de tiempos mejora la función cardiovascular, se normaliza la tensión y la frecuencia cardíaca y disminuye mucho el riesgo de infarto de miocardio. Los niveles de oxígeno en sangre se normalizan, disminuyendo los niveles de monóxido de carbono y notando una mejoría rápida en la función respiratoria y una gran sensación de bienestar.
vamos a apreciar a corto plazo cómo mejoramos nuestro sabor al consumir los alimentos y cómo mejora nuestro olfato. Aparte, pues estamos beneficiando a la gente que nos rodea y no los estamos exponiendo al humo del tabaco. Además, recordar los grandes beneficios a nivel económico, ya que el consumo de tabaco supone un gran gasto actualmente. Luego, no hay que olvidar que a medio plazo vamos a ir disminuyendo nuestro riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y tumores, llegando a un momento en el que casi se igualan con la población no fumadora. Y en general destacar que el dejar de fumar beneficia a todo el mundo, tanto hombres, mujeres y a todas las edades. Está demostrado que los exfumadores viven más y con una mejor calidad de vida que los fumadores. Vamos a disminuir, como hemos dicho, el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Y importante también en las embarazadas, muy importante animarlas a que dejen de fumar, ya que van a tener repercusiones positivas sobre ellas y sobre el niño. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias por la atención.